Estamos en el mes de la seguridad informática. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué acciones se están tomando en respecto a este importante tema? ¿Y cómo lo analizamos desde el Observatorio Mexicano de la Crisis? Quédate, somos Estrategia Crítica. Un saludo a todas las personas que se conectan en este momento con Estrategia Crítica. Hoy tenemos, como siempre, un tema muy importante, la seguridad informática, la ciberseguridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los avances en el mundo en materia de este importante tema para la seguridad informática? Recordarles que ya tenemos un análisis sobre este importante tema, un conversatorio con el Senado de México que pueden revisar en la lista de conversatorios de nuestro canal de YouTube. Como siempre, para analizar este importante tema, tenemos a nuestra directora ejecutiva, la doctora Artemisa Montesilva. Bienvenida, doctora, aquí a Estrategia Crítica. Hola Karen, un saludo a ti y a toda nuestra audiencia, como todas las semanas. Gracias por acompañarnos en este lunes y con mucho gusto vamos a hablar de este tema que para el observatorio es muy importante. No olviden, si les gusta este video, denle like, compártanlo con todos sus grupos y redes para que se haga viral. Suscríbanse a nuestro canal y denle a la campanita de las notificaciones para estar al tanto de todos nuestros videos. Recuerden que ahora también tenemos un video de noticias semanales y por supuesto quédense hasta el final para conocer nuestro dato curioso del día de hoy. Recordemos que el 30 de noviembre de este mes, el jueves, se celebra el Día Mundial de la Seguridad de la Información o Día Mundial de la Ciberseguridad, una iniciativa creada en los años 80 por la Asociación para la Maquinaria de Computación, desde sus siglas en inglés ACM. La fecha no se eligió al azar, sino que se determinó en 1988 debido al primer caso de propagación de malware en la red. Este no ciberincidente tuvo lugar cuando el gusano Morris, un virus, afectó a 6.000 de los 60.000 ordenadores que por aquel entonces conformaban ARPANET, la precursora de Internet, es decir, afectó el 10% del precursor de Internet en el mundo. Ante lo ocurrido, ACM estableció que todos y cada uno de los 30 de noviembre debía ser un día para recordar la obligación y la necesidad que tenemos los usuarios de proteger nuestros datos de cualquier tipo de acción malintencionada que pueda ocurrir en el plano digital. Bueno, doctora Artemisa, como pues, lo acabamos de mencionar, estamos en el mes, el mundo está conmemorando el mes de la ciberseguridad. Yo quisiera que comencemos diciéndole a todas las personas que nos están viendo, explicándoles este concepto de ciberseguridad, qué es la ciberseguridad y cuáles son los niveles de ciberseguridad existentes actualmente. Este tema también es muy importante para nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de todas las actividades que realizamos cada vez en nuestra vida diaria está conectada de una forma u otra con el ciberespacio, ya sea el internet, ya sea las aplicaciones, todas están vinculadas con el ciberespacio. En cierta forma, incluso nuestras relaciones personales, nuestras relaciones financieras o nuestras formas de socialización o de comunicación como empresas o como personas se dan en el ciberespacio. De esa manera que tanto como nos preocupamos por nuestra seguridad física como por nuestro patrimonio físico, también tenemos que preocuparnos por nuestra ciberseguridad, por lo que sucede pues con estos mecanismos o plataformas que utilizamos para realizar de manera cotidiana muchas de nuestras actividades. De ahí que la ciberseguridad es uno de los temas más importantes en la actualidad y tiene que ver con muchas dimensiones, tiene que ver con nuestras transacciones, con nuestras formas de socialización, pero también con a quiénes y en qué forma dejamos que entren a este espacio, que tenemos que concebirlo también como un espacio personal o empresarial, pero que tiene que mantener las dimensiones de privacidad, de confianza que le daríamos a cualquier otra persona en nuestra vida diaria. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta, sobre todo porque cada vez más funciones están migrando
al ciberespacio. Antes, por ejemplo, la gente tenía que resolver algún asunto, hacer un depósito con su dinero, pues iba al banco. Después fue por una llamada telefónica, ahora cada vez más, pues nos están dando las aplicaciones. Y de la misma manera, muchos negocios o empezamos a hacer tratos con alguien y todo el mundo nos empieza a pedir, pues que bajemos una aplicación o que les demos nuestros datos incluso del WhatsApp o cosas que antes eran pues más personales, ahora ya son formas de intercomunicación directa y eso, claro, nos va abriendo muchos frentes y entre más frentes tengamos descuidados, pues nos vamos volviendo más vulnerables y le vamos dando entrada a nuestros espacios a personas que a veces pues no pueden estar con las mejores intenciones. Doctora, precisamente estamos dentro de la era digital, pues que como ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, se agudizó con la pandemia y pues esto pues hizo que todos estuviéramos interconectados de cierta forma, pues donde rompemos barreras del tiempo y del espacio. Pero también hay otro tema muy importante que es la desinformación. Doctora, ¿cómo analiza la seguridad informática en materia de información y de desinformación? Ese es uno de los temas que más se ha abordado, sobre todo desde el punto de vista de los gobiernos y de las grandes plataformas. Hemos oído hablar, pues, de grandes escándalos que se dieron en algún momento, precisamente por el uso de los datos personales por parte de las grandes plataformas, pero también ahora lo que estamos viendo es un avance, a veces en uno de los derechos fundamentales que tenemos como seres humanos, que es el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Y precisamente este tema, cuando tú lo mencionas, Karen, pues nos remite a estas dos, o sea, digamos que son en este caso dos caras de la misma moneda. ¿Qué tanto se abre el ciberespacio para la libertad de expresión, para la comunicación de las ideas? Y a veces, pues, de un pensamiento, digamos, divergente, es decir, no estar de acuerdo con lo que todo el mundo está diciendo. Y vimos, pues, que en la pandemia hubo muchos, es más marcado, aunque ya se había dado, y muchas formas como de censura precisamente para cubrir la otra parte, que es el acceso a la información. Entonces, una forma, se decía, como de prevenir la desinformación era que estas grandes empresas, en combinación con los gobiernos, pues regularan o con agencias internacionales, regularan qué información era publicable y qué información era censurable. Ya hemos vivido durante muchos periodos de la historia de la humanidad mecanismos de lo que se llama censura previa, es decir, grupos que deciden qué puede ver el gran público y qué no. Y poco a poco, en la medida en que hay gente que tiene este poder, pues se va dando también la posibilidad de abusar de ese poder. Entonces, en este momento estamos transitando en el ciberespacio a buscar un equilibrio entre proteger a los usuarios de la desinformación o de propiamente prácticas incluso delictivas, a mantener también el acceso a la libertad de expresión, de las ideas, de compartir pues todo tipo de propuestas y asumir que en la medida en que como nosotros usuarios estemos más informados, pues tendremos esta capacidad de discernir y de seleccionar y analizar la información que se nos da. Esto se ha dado siempre en la historia de la humanidad, desinformación ha habido pues por distintos medios, hasta los más coloquiales que conocemos nosotros como el chisme. El chisme es una forma de desinformación y ahora pues también lo tenemos en el ciberespacio. Entonces, como usuarios y como ciudadanos, tenemos parte de nuestros derechos digitales es buscar eso, proteger el derecho a la libre expresión y también, ¿no?, tener la capacidad de recibir la información adecuada, oportuna y que resulte interesante para nosotros, siempre con veracidad. Doctora, ahora quiero hacerle una pregunta dentro del plano nacional mexicano y hablemos de la ciberseguridad en México, pero también hablemos de la brecha digital. Doctora, quisiera que nos analizara, que nos contara pues a todas las personas que están viendo este video, cómo cree que la brecha digital en México afecta la implementación de medidas de seguridad informática y qué soluciones se podrían abordar para mitigar esta disparidad
disparidad en cuanto a la brecha digital y desde las políticas públicas. Este tema es de mucha importancia, como lo señalas, Karen, porque en la medida, como decíamos al principio, en que cada vez estamos más participando durante más tiempo y en más actividades en el ciberespacio, como decíamos, nos vamos volviendo más vulnerables. En la medida en que más actividades se van trasladando al ciberespacio, pues se abren más frentes. Sabemos que los delincuentes siempre están buscando alguna forma, pues, de aprovechar oportunidades para delinquir, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en México, por ejemplo, es que uno de los principales delitos financieros que tenemos en México es el fraude financiero, que ha crecido un 46.5% en el ciberespacio, que va desde la suplantación de identidad, es decir, que alguien usa tus datos para conseguir un crédito o alguna otra cosa. Eso ha crecido un 27.3%. El robo de información ha crecido en un 22.2%. Y lo que se llama el phishing, que hay que tener siempre mucho cuidado, que es cuando se te manda un link o se te pide que abras alguna fotografía o algún tipo de contacto. Este ha crecido en 20.2% en México. Uno de los delitos que ha crecido mucho a nivel internacional, pero que todavía no ha tenido tanto impacto en México, esperemos seguir así, es el tema del ransomware, que es cuando alguien secuestra la información de un equipo. Por lo regular entran por un phishing, abre un correo o esta liga y a eso les da acceso al equipo y entonces secuestran toda esa información y piden un rescate. Esto viene del inglés de ransom, que es rescate, pero pues como es virtual, entonces ransomware, y ya no puedes tú mismo tener acceso a tu sistema, a tu información, a tu correo, etcétera. Ese delito está en 8.1% en México, el crecimiento que ha tenido. Parece que no es una situación seria, pero sí podemos ver que ya en 2023 ha habido un promedio de 1.607 ciberataques por semana en México y hubo una disminución en 18% de los delitos de lo que sucedió durante la época de la pandemia, entre 2021, porque tal vez las personas han regresado más a actividades no tan virtuales y tal vez eso, o aprendimos también a protegernos en esta educación digital que es muy importante que vayamos teniendo. Es también muy importante señalar que, como en otros delitos, tenemos una cifra negra muy importante de delitos que no se denuncian o que cuando se denuncian la autoridad no inicia una carpeta de investigación. Y es muy importante entonces que nosotros mismos tomemos medidas preventivas y que en caso de que seamos víctimas, porque a lo mejor lo que nosotros percibimos es solo la primera parte de algo que puede escalar, como un robo de identidad o acceso allá a nuestros datos financieros, etcétera. Entonces, no ignorar cuando vemos alguna señal sospechosa en el uso de nuestras plataformas, tener siempre passwords o contraseñas muy seguras, con niveles de seguridad grandes, para que también sea más difícil que puedan tener acceso a nuestras cuentas. Entonces, esas son algunas de las cosas. Ahora, desde el punto de vista de la política en general, es muy importante, como lo dijimos en el conversatorio al que tú hacías alusión, el tema de mantener el espacio digital como un espacio también de los derechos humanos, que los derechos digitales se entiendan también como los derechos humanos. Y el otro tema que es muy importante es el tema del acceso al Internet, porque si bien es cierto que cada vez más cosas se están moviendo hacia el espacio digital y también como lo señalábamos en este conversatorio, el acceso a Internet no es todavía un acceso generalizado. Vemos que hay disparidades entre las ciudades y el entorno rural y entre los distintos
estratos sociales de tener acceso. Muchas veces se tiene acceso al Internet porque se tiene en el dispositivo móvil, en el teléfono, pero no necesariamente se tiene en el hogar. ¿Qué pasa entonces? Una vez más vemos una desproporción entre las personas que entonces tienen que pagar mucho más por un servicio de Internet si lo tienen en su teléfono móvil que si lo tuvieran como parte de una conexión en sus propias casas. Entonces, todavía tenemos mucho que avanzar y eso es a nivel nacional, subnacional, es decir, dentro de los países, pero también lo vemos a nivel internacional entre las distintas regiones del mundo, donde pues sí, muchas veces el acceso se está dando a partir de las redes móviles que son mucho más caras, que tienen a veces menos potencia, vamos a tener el acceso a lo que se puede tener y eso también en cierta forma pues trivializa el uso de la red y no permite que la gente lo utilice pues para muchas cosas como la educación o para realizar algún otro tipo de actividades que podrían ayudarles en su desarrollo profesional o educativo, por ejemplo. Doctora, ahora analicemos a un país, a Canadá, desde, digamos, desde este ámbito internacional, cómo analiza las políticas de ciberseguridad de Canadá en estos momentos. Canadá está precisamente en, en el, vamos a decir, dentro de las conversaciones, porque está teniendo desarrollando una serie de políticas que tienen que ver pues mucho con la ciberseguridad, el acceso a la información, pero también en cierta forma con la restricción a lo que sería la libertad de información o más bien la libertad de expresión en la propia red. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, para regular si se transmitirían ciertos podcasts o ciertas páginas, tendría la gente acceso o no a ellas dentro del territorio canadiense. Entonces, ha llamado mucho la atención porque siendo un país con una democracia bastante consolidada, que se esté pensando tal vez en sobreregular el ciberespacio. Eso ha llamado muchísimo la atención para muchos usuarios, pero también para muchos, por ejemplo, creadores de contenido que han llamado la atención, porque ya sabemos que muchas veces a esas políticas se inician en algún país, pero después se van extendiendo hacia otros. Entonces es muy importante estar atentos a este tipo de iniciativas dentro de nuestros propios países, pero también saber que cómo se está proyectando el tema de la ciberseguridad, de la protección de datos, del acceso a la información, combinado con los otros derechos, como habíamos dicho, el de la libertad de expresión el derecho a la protección de nuestros datos, por ejemplo. Bueno, doctora, como usted lo mencionaba, ya el observatorio pues había realizado un conversatorio hacia diálogo sustentado hacia los derechos digitales con el Senado y pues seguimos pues en esta discusión de los derechos digitales y a esto va la siguiente pregunta para ir culminando. ¿Qué estrategias o políticas podrían ayudar a garantizar los derechos digitales en países que pues aún están desarrollando estas regulaciones en esta área específicamente? Es siempre interesante cómo en muchas de las conversaciones que tenemos vemos cómo la realidad está yendo mucho más rápido que la regulación. Pero un esquema completo de seguridad informática tiene que considerar todas las dimensiones de este espacio. Entonces, tenemos que hablar desde el tema de la seguridad física, que tiene que ver con el control de acceso a instalaciones, a servidores, protección en casos de robos, incendios o lo que vimos recientemente, desastres naturales, para garantizar que no se pierda la conectividad por lo menos por periodos muy largos. También es muy importante como las empresas que se preocupen por el respaldo de sus datos y de sus sistemas críticos. Después está la siguiente dimensión, que es la seguridad de la red, que es todo el tema de lo que hablamos de cortafuegos o firewalls,
que nos permiten proteger quién tiene acceso a nuestras redes, la capacidad de poder detectar si hay alguien que entró a nuestra red, y también las empresas es muy importante que consideren lo que se llama la segmentación de redes para evitar temas como el ransomware. Entonces, a lo mejor se puede entrar en una parte de la red, pero no a toda la red. El otro tema tiene que ver con la seguridad de los propios sistemas operativos, es muy importante con nuestras computadoras y con nuestros celulares que estemos actualizando. Cuando se nos diga que hay una actualización, realizar esa actualización, porque las actualizaciones son para corregir fallas en el sistema, pero a veces también vulnerabilidades. Entonces van cerrando cuando ven que alguien ha entrado a algún sistema, lo protegen con esas actualizaciones. Lo que hablábamos de tener contraseñas fuertes, y ver cómo protegemos nuestra identidad. También el tema de las aplicaciones, que tiene que ver con cuántas aplicaciones cargamos, porque cada vez más personas nos dicen, o más empresas, toma esta aplicación para esto. Si realmente no la vamos a usar, no tiene caso que sobrecarguemos nuestros dispositivos, y no todas las aplicaciones se actualizan. Entonces eso también nos puede crear una vulnerabilidad. La seguridad de nuestros propios datos, por ejemplo, lo que ya sabemos, y si no, pues siempre estar conscientes de no utilizar o entrar a páginas importantes como nuestras páginas de nuestro banco, o de hacer pagos en redes públicas, en redes abiertas. Bueno, estoy aquí, voy a aprovechar esta red que no tiene password, no sé, en un centro comercial para pagar el agua, porque esa red es vulnerable y puede darle acceso a personas no deseadas a nuestra información. También está todo el tema de la seguridad en la nube, que tiene que ver con empresas, pero también, por ejemplo, con los gobiernos. Nosotros sabemos que aquí en México ha habido veces que se ha distribuyó el padrón electoral, a pesar de que estaba supuestamente en un espacio seguro en la nube. Entonces, ahora cada vez más la migración de servidores físicos hacia la nube, pues nos abre vulnerabilidades en ese sentido. Y bueno, mantenernos siempre actualizados sobre lo que decíamos, si hay incidentes, si alguien sabe de que se está usando un correo, o que se está utilizando ciertas ligas o si vemos simplemente un número que no conocemos, o una dirección que no conocemos, o recibimos a veces una factura, o este es el número de rastreo de tu pedido, y nosotros no hemos realizado ningún pedido, ni por curiosidad entrar a ese tipo de correos para evitar el phishing. Entonces, es muy importante mantener estos espacios seguros, porque cada vez tenemos más información personal, etcétera, en estos dispositivos, y una vez que se entra, es muy fácil tener acceso a todo lo que está en el equipo. Entonces debemos de tener mucho cuidado y protegernos, y desde el punto de vista de las políticas públicas, avanzar en la medida de proteger los derechos humanos de todos. Y bueno, hay una frase que es muy importante decir, que para tener seguridad en la red, pues todo lo que es ilegal en la red, fuera de la red, debe ser también ilegal dentro del ciberespacio. Bueno, doctora, ya para ir finalizando, pues es importante análisis sobre la ciberseguridad, sobre el mes de la ciberseguridad. ¿Cuál es esa conclusión, como siempre, más importante sobre la ciberseguridad, no solamente en México, sino pues en el mundo, ya que estamos en la globalización, ya todos estamos interconectados? Doctora, esa conclusión, y por supuesto el dato curioso que todos estamos esperando, el dato curioso. Como siempre, decir que este tema nos afecta a todos, tiene que ver con nuestra vida cada vez más. Nosotros estamos cada vez más interconectados, también desde el punto de vista social, hacer que nuestras conexiones en el ciberespacio sean también seguras, es decir, que sean positivas, evitar temas como el bullying, evitar temas como el ciberacoso, o simplemente ser
hacer lo que no haríamos en persona, no lo hagamos en la red. Si no tenemos algo positivo en ese momento, pues simplemente retirarnos. Si no estamos de acuerdo con un cierto contenido, no consumirlo, pero evitar también que la red se convierta también en ese espacio negativo de ejercicio de la violencia física o de la intimidación. Entonces, eso es muy importante desde el punto, y algo que podemos hacer nosotros, además de todo lo que dijimos, como usuarios, podemos convertir también en la red en un espacio seguro para la convivencia y la comunicación. Y pues nuestro dato curioso del día de hoy es cuando ahora hablamos de el ciberespacio, lo primero que se nos viene a la mente es la inteligencia artificial, que desde el año pasado ha tenido una muy importante presencia en la discusión. Recuerden que aquí también en el observatorio tenemos un video sobre la inteligencia artificial, que si no lo han visto, les invitamos a que lo vean. Pero bueno, a veces pensamos solo en ciertas aplicaciones cuando hablamos de inteligencia artificial y no, pues lo que vemos es que el 77% de los dispositivos ya tienen alguna forma de inteligencia artificial para funcionar y que hasta el momento el 35% de los negocios ya están utilizando la inteligencia artificial. Y además tenemos el 4 billones, o sea, 4.200 millones de dispositivos ya están funcionando con asistentes de inteligencia artificial y se calcula que para el próximo año tendremos 8.4 billones de dispositivos que estarán funcionando gracias a la inteligencia artificial. Así que esto es algo que llegó para quedarse y ese es nuestro dato curioso del día de hoy. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por este análisis, siempre de interés pues para todos, a todas las personas que nos están viendo, pues no olviden ver este video, dejarnos saber todas sus opiniones en los comentarios y también volverles a recomendar pues que, como dice la doctora, ya tenemos 2 análisis, 3 con este sobre el tema de Internet, primero pues en nuestro conversatorio hacia un entorno digital sustentado en los derechos humanos que se realizó con el Senado de México. Y también tenemos otro episodio aquí de Estrategia Crítica, que es la inteligencia artificial en la economía, cómo pues se está manejando la inteligencia artificial actualmente. Y por supuesto nos vemos en 8 días con un excelente análisis. Vamos a analizar el proyecto de ecosistemas que va a presentar la doctora Artemisa Montes, que se está realizando desde el Observatorio Mexicano de la Crisis. Y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde por aquí, por el Observatorio Mexicano de la Crisis.